de las elecciones o la propuesta de unificación de las elecciones en la República Dominicana ahora generará más debate porque la Junta Central Electoral emitió su opinión. Fue moderada la Junta Central Electoral. ¿Moderada? Sí, cuando digo moderada es porque la Junta Central Electoral no dijo que está a favor ni en contra de una propuesta que obviamente proviene del presidente de la República, que al mismo tiempo es el que controla el Congreso Nacional que es el que va a ratificar o no a los miembros de la Junta Central Electoral por 4 años más. Entonces ellos fueron moderados en el sentido de no asumir posición, sino que lo que hicieron fue presentar las consecuencias que tendría la unificación de las elecciones. Y eso implica abrir mayor cantidad de colegios electorales, implica abrir mayor cantidad seleccionar mayor cantidad de delegados por parte de los partidos, implica, señores, un asunto de de trabajar con 9 boletas electorales diferentes en un mismo día, lo cual también complica mucho más el proceso, pero también tiene las implicaciones de que habría que decidir el escrutinio de manera automatizada o con el voto automatizado, y eso implicaría entonces modificar las leyes de partidos políticos y la ley de régimen electoral. Otro elemento también que tiene esta situación de la unificación de las elecciones son elementos que no tienen que ver ya con la parte a la que hace referencia la Junta Central Electoral, que es burocrática, sino con lo relacionado a la limitación, por ejemplo, a la limitación del surgimiento de liderazgos locales, porque en unas elecciones municipales que son el mismo día de las presidenciales, pues entonces los líderes locales o municipales quedarían prácticamente en el anonimato, simplemente se irían por arrastre. Se eliminaría también el voto preferencial municipal, lo cual también limitaría la institucionalidad. Y menciono todo eso, que es lo que refiere el voto preferencial de regidores y de vocalías. Exactamente, que entonces limitaría la institucionalidad o la libertad de elección en la municipalidad. Ahora, a lo que me refiero o que quiero referirme, Diógenes, es que para que tú veas todo esto que se está mencionando, y a veces uno se pregunta por qué razón a veces los presidentes o los gobernantes o los líderes insisten en cambiar lo que funciona. O sea, algo que está funcionando normal, que no representa un problema, entonces tú quieres cambiarlo. Y quieres cambiarlo más por un asunto de voces que han surgido de manera empírica, sin ningún tipo de análisis acabado, que por un asunto real. Si se habla de costos, de reducir costos con la unificación de las elecciones, pues ya vemos que no se van a reducir costos, sino que los costos aumentarían. Pero está el otro elemento, Diógenes, y es que, ¿cuál fue la motivación que hizo surgir la idea de que había que unificar las elecciones? La motivación inicial fue que las elecciones municipales hubo abstención, la baja participación. Entonces, ¿qué resulta? Que en las elecciones presidenciales, porque la intención es unificarla con las presidenciales, porque en las presidenciales sí hay alta participación, y resulta que entonces, 90 días después, en las elecciones presidenciales, hubo mayor abstención que la que hubo cuando se hicieron elecciones en medio de una pandemia, que fue en el año 2020. O sea, en las elecciones del 2024, las presidenciales, la abstención fue de un 46%. Y en las elecciones presidenciales del 2020, en pandemia, la abstención fue de un 45%. Quiere decir que la abstención aumentó en unas elecciones presidenciales y en un escenario donde no había pandemia. Lo cual indica que la abstención que hubo en las municipales no se corregiría con el hecho de unificarla con las presidenciales, si en las presidenciales también aumentó la abstención. Por lo tanto, el argumento en ese aspecto se cae y al final lo que estaríamos es complicando un asunto que ya de por sí resulta complicado, como es el hecho de organizar las elecciones en un mismo año, municipales por un lado y obviamente separadas con las presidenciales y las congresionales. Claro que habría que ver si se impone como quiera la voluntad del presidente de la República en este sentido, que yo creo que dentro de la propuesta de modificación, esa parte no pasa de ser más que un capricho y no una necesidad de la institucionalidad del país. Mire, Esteban, de los puntos que planteó en el día de ayer el Pleno de la Junta, que presentó ayer sus observaciones ante la comisión bicameral que estudia el proyecto, que le da seguimiento al proyecto de reforma constitucional, el punto que más me llama la atención, tú lo tocaste así de refilón, pero a mí me parece el más grave de todo,
y es la eliminación del voto preferencial en regiduría y en vocalías. Es decir, que de darse la unificación, como lo está planteando el proyecto del Ejecutivo, estaríamos retrocediendo en materia de elección democrática en la República Dominicana. Algo que de hecho le valió mucha discusión en la República Dominicana y ha valido mucho trabajo lograr establecer que se establezca el voto preferencial en esos niveles también. Entonces me parecería un gran retroceso que ahora, cuando se quiere reformar todo el país para que las cosas funcionen mejor o para que las cosas funcionen mejor, que se elimine algo que ha costado tanto trabajo en la República Dominicana y que le da la potestad al votante de elegir al que él quiere elegir y no al que las cúpulas políticas deciden poner de uno, de dos, de tres, en función de los listados. Eso me parece lo más grave de lo que ha planteado el Pleno de la Junta Central Electoral ante la comisión que estudia el proyecto. Eso por un lado. Pero por otro lado, Esteban, también la Junta ha hablado de que de unificar las elecciones habría que reformar, además de la Constitución, las dos leyes que tienen que ver con el proceso electoral. Entonces, estamos ante un escenario bastante crítico y en función de lo que plantea la Junta Central Electoral, parece que realmente no es viable unificar las elecciones en la República Dominicana porque tampoco nos ahorraríamos ni un centavo. No, y está el caso, o sea, ¿para qué cambiar lo que funciona? ¿O para qué imponer un cambio que se torna innecesario? O sea, se torna innecesario. Y mira,